A veces lo que no ves es lo que más necesitas escuchar. Facialmente Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Facialmente. Estoy aquí con mi compañera y co-host, la doctora Isabel Batista. Hola, Dali, ¿cómo estás? Siempre feliz, siempre contenta de estar Cada aquí vez que junto grabamos. a ti. Esta temporada como que hemos tenido mucho trabajo fuera de Facialmente, gracias a Dios. Sí, y bastante. siempre es bueno regresar a cabina para verte, para compartir contigo. Si la gente supera, señora, nosotras, señores, casi siempre nos vemos aquí en cabina o en trabajo, pero es que la vida de adulto es así. Es así, es la pura mucho realidad. Trabajo, la familia, pero siempre es bueno sacar el tiempo, ¿verdad? Para mantenernos actualizadas con la armonización orofacial, traerles invitados de valor, como el día de hoy, que traemos un invitado muy especial. Esta vez, ya al fin le traemos un invitado masculino, porque estaban viendo muchas chicas. Yo iba a decir lo mismo. Todas estaban viendo chicas. Todas eran chicas. Sí, traemos un invitado masculino y es el doctor Carlos Cruz y es nefrólogo. Entonces, ustedes dirán, y nefrología, armonización, prepárense porque van a aprender muchísimo. Y bienvenido, doctor. Bienvenido, Doc. ¿Cómo se siente? A Fácilmente Podcast. Bien. ¿Cómo Gracias, está? todo bien. Gracias por invitarnos y ser parte de este contenido tan importante. Qué bueno, bienvenido. Doc, vamos a entrar en materia de una vez. Vamos a hablar un poquito primero de quién es usted, porque siempre me gusta que nuestra comunidad conozcan al invitado, porque sabemos que usted es docente. Yo vi el acta curricular del doctor, tiene un podcast, el doctor sabe de esto, él sabe de esto. Y yo quiero que hable un poquito de usted. ¿Quién es Carlos? La parte humana de usted. Bien, Carlos Cruz es una persona médico, especialista, santiaguero, aunque nací en Santo Domingo, pero la mayor parte de mi vida la he vivido aquí en Santiago, mi colegio, mi universidad, mi residencia, casado, tengo 3 hijos, mi esposa también es médico y tiene la misma especialidad que yo, tengo 2 hermanos mayores y 2 hermanos menores, soy el del medio, y básicamente un ser humano normal, digamos. Y hobby. Siempre tenemos Sí, hobby por ahí. joven. ¿Cuál es el hobby del Doc? Bueno, mi hobby siempre desde niño era jugar baloncesto. Tengo un tiempecito que no lo hago por un asunto de una lesión que tuve, pero sí me gusta mucho los deportes, verlos, analizarlos, comentarlos y eso. Y como usted dijo que vivía en Santo Domingo y luego aquí en Santiago, y usted es aguilucho, liceísta. No, aguilucho. ¡Qué tremendo! No, yo quiero saber. Por si acaso. No, pero aguilucho enfermo de llorar, nacimiento, de ponerme mal. Igual que cuando tú, claro. de chiquitico y de padre y madre. Y de padre y madre. Muy bien. Comenzamos bien, Sí, entonces. ya comenzamos bien. Doc, entonces vamos a hablar un poquito de la parte profesional. Sabemos que es médico, que lo motivó a hacer su especialidad en nefrología. Comencemos por ahí para conocer un poquito el detalle y qué es esta especialidad. Bien, mira, cuando yo empecé la universidad, e incluso cuando estaba en el internado, que es el último año de la carrera, en mi mente no estaba ser nefrólogo. A mí me gustaba la urología, que va de la mano, pero no es lo mismo. Cuando yo salgo como médico general, duré 1 año trabajando en un centro de diálisis y yo era el asistente de una nefróloga. Y ahí nació el amor mío por la nefrología, porque yo pude ver pacientes, incluso más jóvenes que yo, que estaban ya en diálisis. Wow. Y yo decía, wow, falta personal de salud para la población para evitar de que llegue a esa etapa. Y ahí nació mi amor por la nefrología. Entré a la residencia de medicina interna con la intención eminentemente de entrar a nefrología porque es un requisito y gracias a Dios concursamos solamente una sola vez. Para nefrología también concursé como una sola vez y pude entrar a hacer la especialidad aquí en Santiago, no tuve que trasladarme a otra ciudad.
Y la nefrología, yo digo que le cambia la forma de ver la vida al ser humano y al profesional, porque tú creas un vínculo con una población muy vulnerable. Y mucha gente dice, que los pacientes de diálisis, sí, pero son pacientes que necesitan atención y te enseñan mucho en lo humano. A valorar la vida. Claro, y todas las restricciones que tenemos que tener, que tienen que tener, que uno no la tiene. Exacto. Que tienen que tomarse una serie de medicamentos, restringir la dieta y eso, y tú dices, wow, yo no tengo esa condición, tengo que valorar lo que tengo. Entonces, ¿qué es en sí la nefrología? Para que la gente entienda un poquito. Sí, la nefrología empezamos un poquito al revés, hablando de diálisis, Sí, que sí. no deberíamos hablar de diálisis. El nefrólogo lo tienen como sinónimo de diálisis y eso es incorrecto. La nefrología, por definición, es la rama de la medicina que se encarga del estudio, tratamiento y sobre todo prevención de las enfermedades del riñón y de las vías urinarias. El urólogo, la urología, comparte mucho de esos conceptos, incluso muchos pacientes lo tenemos que ver en conjunto, pero la nefrología arrastra otros ámbitos que la urología no lo hace. Yo le digo a los pacientes cuando me dicen, no es lo mismo que urología, yo les digo que no, que nosotros somos más inteligentes, pero ellos ganan más dinero. Pero ellos ganan más dinero Más que dinero nosotros. ustedes. Pero mira, sin embargo, yo también asociaba, y aún lo asocio la nefrología mucho con los pacientes de diálisis, en verdad. Porque yo creo que es más un tema de que eso es lo más ya, como dijo el doctor, conocido quizás. Porque es la etapa más crónica de un paciente, entiendo, ¿verdad? Sí, pero es el fracaso del tratamiento. Ustedes evitan que el paciente Sí, porque llegue ya es lo último que tú tienes como opción, entonces todo lo otro fracasó lamentablemente. Exacto. Por diferentes razones, porque no llega a tiempo, por lo agudo de su enfermedad, por limitación de acceso en otros países al servicio, varias cosas, pero un paciente no debería de llegar a diálisis. Entonces, ¿cómo uno determina, uno como paciente, cuáles síntomas podemos tener para uno saber que tiene algún problema con el riñón? Porque eso es muy, ¿tú entiendes? Como que un poquito... Bien, esa pregunta es fácil y compleja a la vez, porque las enfermedades renales inicialmente no dan síntomas, no dan dolor, no dan molestia, salvo que no sea un proceso infeccioso que se caracteriza por dolor, molestia al orinar y fiebre, o un cálculo, una litiasis, una piedra, como dice el pueblo normalmente, que sí da dolor. Pero la mayoría de enfermedades renales que llegan a diálisis inicialmente no dan síntomas, no dan dolor. Cuando aparecen los síntomas ya hay un daño muy avanzado, digamos, de deterioro de la función renal. Por eso debemos de indagar dentro de las evaluaciones de rutina que se hace un individuo de manera normal o constante, buscar si hay alteración en la función o algún indicio de nefropatía, función renal o algún indicio de nefropatía, que eso sí lo podemos buscar con anterioridad o con anticipación y más conociendo los antecedentes del paciente. Por ejemplo, si en la familia hay un problema de una historia de enfermedad renal, ese individuo debe de evaluarse más temprano. Si el paciente tiene una condición como la diabetes, que es la principal causa de insuficiencia renal crónica a nivel mundial, debemos de indagar, de buscar daño de manera inicial. Si es hipertenso, si es obeso, la obesidad se relaciona hay una nefropatía relacionada a obesidad. Pacientes que ingieren muchos medicamentos de manera indiscriminada, hábitos tóxicos. O sea, lo ideal es que un individuo se evalúe con su médico de cabecera frecuentemente o periódicamente, dependiendo de su condición, y que ese profesional de la salud tenga la expertise de buscar alteraciones renales que son iniciales. Y eso lo podemos hacer con un examen de orina, que es una de las pruebas más baratas. Tú determinas cómo está tu riñón, te sale más barato que un café, que un capuchino. Yo creo que, disculpa que te interrumpa, el doctor dijo una palabra clave que es la prevención. Exacto. Y la cultura en la que vivimos. Usted sabe que el paciente quiere ir al médico cuando siente algo o le duele algo. Es parte del paciente y parte del sistema. Nuestro sistema está diseñado para resolver el problema. Exacto. Te pago la diálisis, te pago el cateterismo en el infarto, te pago la tomografía en el ACV,
pero no te hago una campaña de prevención, Exacto. de educación que debe de empezar desde las escuelas. Sí. Cómo llevar un estilo de vida saludable. Pero yo creo que sí se está haciendo poco a poco, quizás no con todas las áreas, pero sabemos comúnmente, por ejemplo, el cáncer de mama, que estamos ahora en esa temporada, que hacen esa campaña de prevención para que las mujeres vayan y se chequeen con tiempo, pero quizás en la nefrología todavía no Pero está tú tanto sabes la qué cultura. pasa, que eso es un cáncer de mama, pero la mayoría de Ujú. los cánceres, yo cuando él estaba conversando, porque tengo familia muy de cerca, ya se sabe cuando es muy tarde, Sí. Exacto. porque no da síntomas, igual que el Y cáncer, hay no un lo área, da. no hay un área más subestimada Sí, que el área de ustedes. sí, O sea, tú le haces una encuesta a una población, independientemente del nivel educacional que tenga, sobre cosas básicas de la higiene bucal y no la van a saber. no la sabe. Claro. Porque no se le enseña desde las escuelas que debe de enseñarse eso. Exacto. Entonces ya vamos a fusionar un poquito el tema. Nefrología, armonización. La gente dirá, pero ¿cómo se conecta? Ya ustedes saben porque estamos hablando de todo el sistema y de los riñones. Nosotros somos armonizadoras, colocamos toxina botulínica, relleno, todo lo que es inyectable. Como tal, también se va a metabolizar. Ujú. ¿Cómo influye un paciente, vamos a decir, un paciente con problemas del riñón, a que se coloque un bioestimulador, por ejemplo, o algún tipo de inyectable? Bien. La mayoría de los elementos que entran al organismo, oral o endovenoso o intramuscular, se eliminan por el riñón. Yo te puedo decir que quizá el 99.9% de las sustancias que entran al organismo, en su mayoría, se eliminan por el riñón. Puede tener un metabolismo a nivel hepático, puede tener otra vía de excreción como la bilis, heces fecales, pero en su mayoría por el riñón. Entonces, si tú tienes un individuo con la función renal disminuida, esa sustancia va a durar más tiempo en eliminarse. Eso va a aumentar la vida media de esa sustancia, o sea, su efecto se va a prolongar porque dura más tiempo en salir. Asimismo, pudiera también verse los efectos negativos de esa sustancia, que pudiera aumentar el riesgo en pacientes con disminución de su función renal. Por ejemplo, los antibióticos, en su mayoría, lo ajustamos la dosis dependiendo de la función renal del paciente. No es lo mismo la dosis que le toca para la misma infección y el mismo microorganismo a un individuo que tiene su función renal normal que a un individuo que la tiene disminuida. La dosis, aunque sea el mismo medicamento, aunque sea la misma enfermedad, le toca menos. Eso mismo pasaría con los productos, con las sustancias que ustedes utilizan. Otra cosa muy importante, por ejemplo, mencionaste el Botox, es un organismo, es una toxina. Exacto. El sistema inmunológico de los pacientes renales muchas veces está deprimido, no solamente los que están en diálisis, sino hay otras patologías renales como la glomerulonefritis que su sistema inmunológico está deprimido. Tú inyectarle, hasta vacunarlo, no solamente por procedimientos estéticos, tiene que tener cuidado porque pudiera llevar a una coinfección. Igual, un individuo que ahora esté sano, pero que te diga, yo tuve un problema renal, es un individuo que antes de tú hacer cualquier procedimiento, lo ideal es ver cómo está su función renal. Antes, porque lo que ustedes hacen no son emergencias, pueden esperar. Todo puede esperar. Y ahorita hablamos que mientras en mejor condición vaya el paciente al procedimiento que tú vas a hacer, le va mejor al paciente y ustedes como operadora van a estar más tranquilos. Claro, y cabe destacar que no quiere decir que el paciente no se puede realizar los procedimientos, sino que debe esperar el tiempo indicado y que su salud esté en óptimas condiciones para poder recibir. Claro que sí. Y disminuir los riesgos y los efectos secundarios. Exacto, un paciente con diálisis. Vamos a quitar tabú. ¿Usted recomienda que se haga un procedimiento estético? ¿Realmente? Depende del tipo de procedimiento, pero no nos vamos a ese escenario. Yo te voy a poner otro escenario. Yo tengo una paciente que tiene 35 años, que en diciembre, antes de la pandemia, o sea, la pandemia entró en abril, ese diciembre ella se trasplantó. Okay. Wow. Salió de diálisis. 35 años. Salió de diálisis, tiene que tomar medicamento para
de por vida. De por vida, sí, pues por de el por trasplante, vida. pero vamos a poner que vaya a la consulta de uno de ustedes y que amerite un procedimiento que le va a ayudar con su estética, que le va a ayudar con su autoestima y que quizás mejore hasta la forma de masticar los medicamentos. ¿Por qué negarle el procedimiento? Claro. Olvídate del de diálisis. Vamos, ese escenario, una persona joven trasplantada, ¿por qué negarle el procedimiento si no hay otra contraindicación? Evidentemente hay que hacer una evaluación, quizás un poquito más rigurosa que a un paciente normal, pero ¿por qué negar un procedimiento de lo que ustedes realizan? Yo entiendo que si vamos de la mano con usted, el médico de la paciente, también mantener una buena comunicación entre ambos doctores. Lo que pasa es que la armonización va con todo. Exacto. O sea, es todo, Claro. es que es todos, la medicina completa, la medicina completa, vamos todos como amigos. Y va a depender de tu historial clínico, de tu caso clínico, es que vamos a ejecutar, porque así mismo tú sabes que trabajamos de la mano con psicólogos, dermatólogos, etcétera, etcétera. Sí, entonces todo vamos funcionando de acuerdo al caso del paciente. Porque lo primordial es el paciente y la salud del paciente. Claro. Entonces, si uno tiene la conciencia de querer estar unidos, tener buena comunicación, pues entonces el paciente va a estar bien, que es lo primordial. Correcto. Igual el paciente que se está preparando para trasplante. Yo postergaría cualquier otro procedimiento porque eso sería la prioridad. Sí. Por eso te digo que el paciente en diálisis, hay otras cosas en nefrología, hay otras condiciones, incluso en pacientes jóvenes, que por asunto de funcionabilidad, porque cuando te hacen un procedimiento mejoran función de la arcada, de cómo masticar, incluso hasta de cómo respirar. Y de cómo respirar, autoestima, entonces, eso va un Y ya nos vamos con la parte de la autoestima, eso mejora mucho. Si tú tienes un paciente joven, donde la parte estética tiene un peso importante, aparte de lo funcional, si no hay una contraindicación y hay una buena evaluación, ¿por qué negar el procedimiento? Exacto. Doctor, yo tengo una pregunta. Entonces, un paciente que ya entra al cuadro de diálisis, ¿la única forma de ya detener ese proceso sería un trasplante? Sí, si es insuficiencia renal crónica, porque hay dos tipos de insuficiencia renal. Aguda, hay una condición en el momento que está afectando la función renal, que puede requerir diálisis, pero cuando tú mejoras esa condición, se restablece la función renal. En el crónico, ya que tiene un tiempo con por ejemplo, un diabético, un hipertenso, ese sí, hasta que se trasplante la forma de salir de diálisis. Ojo, algo importante, a nosotros se nos entrenan con que el paciente debe tener diálisis de manera temporal. Tú entras un paciente a diálisis con la visión de que en algún momento se va a trasplantar. Que el sistema y ser un país tercermundista hace que dure muchos años, sí, pero la idea es que un paciente entre a diálisis para trasplantarse. Y doctor, ¿y hay una edad promedio que esos tipos de pacientes, por ejemplo, femenino, masculino, hay una edad promedio más o menos de cuáles abarcan? Que depende de la causa. En pacientes, la principal causa, yo te mencioné ahorita que era la diabetes, regularmente tú lo ves mayor de 50 años, una prevalencia parecida a hombre-mujer. Ya si son por asuntos inmunológicos, lupus, algunas vasculitis, es más joven, de 35 hacia abajo, y más frecuente en mujeres porque las mujeres tienen más predisposición a las enfermedades inmunológicas. Por ejemplo, una mujer que haga una preeclampsia o una mujer que haga una eclampsia tiene un componente inmunológico y puede verse afectado su riñón por algo inmunológico. Ya ahí predomina más el sexo femenino en esa edad, y en niños es mayormente por malformaciones congénitas de las vías urinarias, problemas de defecto en la formación, y ahí también hay una prevalencia parecida entre hombre y mujer. Yo diría que la mujer predomina cuando es por causa inmunológica, porque son más frecuentes las enfermedades en las mujeres inmunológicas. Inmunológico. Ahí entonces tenemos también el lupus, lupus, vasculitis, un sinnúmero de enfermedades que gracias a Dios son poco frecuentes, pero las enfermedades inmunológicas son más frecuentes en el sexo femenino. Oh, wow. Yeah. Entonces, ¿cómo relacionamos este tipo, vamos a decir, o cómo se metaboliza? Porque miren, por ejemplo, hay pacientes que tienen una carga y tienen como la cara, no sé si tú lo has escuchado, retención, hinchazón, edema, y tú te quedas mirándolo y dices, pero ella no estaba así hace un mes. Exacto. Ya es un indicio. ¿O qué te da a ti? Sí, por ejemplo,
uno de los síntomas más frecuentes en nefrología es el edema, que es la hinchazón. Exacto. Puede ser, dependiendo de la condición, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, que todavía no está de diálisis, mayormente tú ves hinchazón en la cara que hay como retención de líquido. Y en los miembros inferiores. Es una cara de luna, básicamente. Y en los párpados se nota también. Ese es un paciente que te tiene que llamar la atención, ¿tú me entiendes? Y a eso tú le ves los miembros inferiores, si está con hinchazón, con edema. Entonces, ese es un paciente que evidentemente necesita una evaluación más rigurosa. Exactamente. Sí, porque en los procedimientos que nosotras realizamos de armonización, se sabe, involucra inyecciones, eso puede causar edemas y podemos ver que hay pacientes que suelen reaccionar distintos a otros, o sea, hay personas que se inflaman más o como dijo Isa, retienen más líquidos o que la inflamación no cede o es muy prolongada, entonces eso puede ser un indicio de un paciente que debemos... Si va acompañado, por ejemplo, de hinchazón en los pies. Porque tú me hagas algo arriba, no tienen por qué hinchárseme los pies. Ahora, si tú ves que va con los miembros inferiores hinchados, ya tú dices, no, espérate, esto no es otro escenario, claro. Por lo que yo hice. No, yo tengo que ver cómo está el riñón, cómo está el corazón y eso. Y obviamente la historia del paciente. Pues, en nuestro caso, nosotros vemos mucho por la parte de los párpados. Hay muchos pacientes que van las bolsas. Con esas bolsas, esa retención tan fuerte y tú dices, y tú lo mires, pero es que no me da. Es que el paciente tiene algún problema. Como dice el doctor, que si es solamente las bolsas y no involucra los miembros inferiores, pues quizás no sea un tema de nefrología. Bueno, mira, yo tuve un paciente que fue con una retención, o sea, muy grande. O sea, uno sabe en las bolsas, uno sabe. Y él me decía, mira, a veces estoy hinchada, no sé qué me pasa. Un día amanezco como inflamada, tanto los pies. Yo dije, pero espérate. No, mira, yo recomiendo que era una mesoterapia, de hecho, que vamos a realizar. Antes yo prefiero que tú vayas a un nefrólogo. Claro, referirlo y luego que tenía un problema en el riñón. Y tú, como yo te dije ahorita, tú determinar si es por el riñón, al paciente le sale más barato que un capuchino. Sí. Y era una paciente joven. Y yo creo que todas las especialidades pueden ver ese análisis, porque uno va a cualquier lo ideal es un internista. Exacto, pero yo digo, por ejemplo... Que sería como el que va a referir. Exacto. Te va a decir, mira, hazte estos análisis porque yo me hinché, puede ser tiroides, puede ser corazón, puede ser riñón, puede ser circulación. Te va a hacer la evaluación y te va a decir, mira, no, lo tuyo es el riñón. Tú te estás hinchando por el riñón, ve al nefrólogo. Pero incluso un médico general debe de tener esa expertise para derivar a los pacientes y hacer las pruebas iniciales básicas. Pero me refiero, doctor, a los demás especialistas. Un ejemplo, nosotras como mujeres que acudimos al ginecólogo. Yo voy a mi cita ginecológica y me dan mi lista de análisis que me voy a realizar y siempre está la orina. Claro. A cualquier doctor que yo voy, cualquier especialista, entonces eso es prevención. Que el examen de orina es una de las pruebas más baratas y más fácil de realizar. Entonces ahí me imagino que cualquiera de esos doctores, esas especialidades pueden ver si ven algo que no está bien, me refieren inmediatamente donde usted. Claro que sí. Sería lo ideal que fuera donde Claro. Gracias. Claro. Pero tú sabes que eso va en correlación a lo que estamos hablando, a que la gente también tenga la expertise y la preparación. Para poder ver el tema de... Sí, porque mira lo que estamos hablando, honestamente, no todo el mundo no todo el mundo se prepara, lee un poquito de las condiciones del riñón y sabe determinarlo. Porque mira, el tema de la bolsa, honestamente, si quizás no me hubiese pasado por la mente, yo no lo correlaciono, ¿tú me entiendes? Y lo hubiese inyectado a esa paciente, más retención de líquido va a tener. Claro. Y mucho más problemas, y más que era una paciente con lupus, que había pasado anteriormente, y una cosa va de la mano de la otra. Y puede ser una recaída también. Sí. De su enfermedad de base. No, a mí la doctora la puso en tratamiento, de hecho todavía no tengo luz verde, y eso hace meses. Sí. Para poder ya inyectarla. También yo siento que hay pacientes que no son muy honestos. Hay pacientes que cuando se quieren realizar algo, doctor... Y más la parte estética, mienten. Sí, ellos no van a decir. Si un paciente inclusive puede
no lo sé, pero puede haber un paciente que se dializa y ir a la consulta que quiere ponerse botox. Sí. Y igual eso tú lo pones en el consentimiento si sufre de alguna no, enfermedad. claro. Si él lo negó y pasara algo, tú firmaste un consentimiento de que Claro. no sufría de nada. Pero tú sabes que la parte de diálisis a veces eso va de la mano porque también tuvimos un paciente pero con una carga, una bruxomanía muy fuerte y estaba dializándose y su doctor nos dio el referimiento para poder inyectarlo porque se iba a mejorar su calidad de vida porque tenía los dientes totalmente desgastados y estaba pasando por un proceso de diálisis. O sea que eso, ¿tú entiendes? Es lo que te Va de la digo, mano, buena en comunicación. medicina nosotros siempre tenemos que individualizar el Exacto. caso del paciente. Puede ser que de 10 pacientes, 8 en el momento no le demos luz verde para el procedimiento, pero es temporal, puede ser que eso cambie en un mes, tiempo. sí. Y qué tan mal está, si tiene otra condición, si está adelantado para el programa de trasplante. O sea, son muchos factores que uno toma en cuenta, pero no es un no rotundo. No es un no rotundo. Otra cosa que nosotros tenemos que ver, por ejemplo, con lo de diálisis, es que cada vez que un paciente se dializa, se inyecta heparina. Eso para los procedimientos aumenta el riesgo de sangrado. Son cosas que tú debes, Muy importante. son cosas que tú debes de tener en cuenta. Sí. Yo te puedo decir, mira, tú vas a hacer el procedimiento mañana, te toca diálisis hoy tú te vas a poner una dosis menor de heparina. Y eso uno se comunica con el colega que va a realizar el procedimiento. O sea, es lo que te digo, no es un no rotundo, dependiendo de la condición actual del paciente. ¿Y la diálisis cómo funciona, Doc? ¿Una vez por semana? O sea, ¿cómo se da? La hemodiálisis es la terapia más común, más conocida. La prescripción es 3 veces a la semana. 3 veces a la 4 semana. horas. Wow. Hay pacientes que duran menos tiempo y hay pacientes que por asunto de costo, de distancia, van 2 horas, pero 2 veces a la semana, perdón. La prescripción es 3 veces a la semana, 4 horas. ¿Y por qué entonces la mayoría de pacientes con diálisis, o sea, honestamente, no tienen éxito y la mayoría fallecen? O sea, ¿a qué se debe eso? ¿Tú no has visto la correlación? Lo que pasa es, yo no soy nefróloga, pero yo sí tengo un pariente que sí atravesó el tema de la diálisis y hay muchos factores, Isa, la edad y también que vienen con una serie de condiciones extras, que no es nada más el tema renal. Influye mucho en qué etapa en qué condición tú lo entras a diálisis. No es lo mismo que yo tenga un paciente que vaya subiendo, deteriorando la función renal estable, y que llegó el momento de entrar a la diálisis, al que yo entro por emergencia. Exacto. No es lo mismo un paciente diabético ya ciego por la diabetes o con una amputación que entra a diálisis. Ese paciente en cualquier tratamiento tiene mal pronóstico. No es lo mismo un paciente que te haya hecho un evento cerebrovascular y te quede con un lado con focalidad neurológica, con limitación a los movimientos. Eso es un paciente que evidentemente cualquier terapia le va a ir mal. Sí. Porque la diálisis le está tratando el tema renal, pero todo lo demás que ya tiene, no, y el sistema inmunológico pero hay baja, pacientes, yo he visto pacientes que duraron 25 años dializando. Wow, Dios mío. Y eso es como... Y que no se ingresaban. O sea, que prácticamente no iban por emergencia. Un estilo de vida. Sí, pacientes que llevaban, y que obviamente su corazón, su cerebro, sus otros órganos no estaban tan mal. Eso aumenta la esperanza de vida, la expectativa de vida. Y en esos tratamientos, me imagino que también va a depender del paciente, pero un paciente que va 3 veces por semana, digamos que es un paciente que está estable, como la chica de 35 años, y un día, no puedo ir hoy, como que brincó un día. Pudiera no pasarle nada, pero pudiera complicarse, porque son pacientes que tienen, dentro de las funciones del riñón, está controlada el equilibrio de los líquidos en el cuerpo. Si por ejemplo nosotros que tenemos nuestros riñones bien, gracias a Dios, nos tomamos una botellita de agua ahora, en un ratico tenemos que ir al baño a orinar. El paciente que pierde la función renal en casi su totalidad, como los que están en diálisis, no tienen esa condición y ese líquido, en vez de decir el cuerpo hay un exceso, lo voy a eliminar, lo retiene. Y un paciente que se dializa, tomarse un vaso de agua rápido pudiera tener una condición que se llama edema agudo de pulmón, que el agua se le va al pulmón y el paciente empieza con un cuadro de dificultad respiratoria que solo tú lo vas a sacar con diálisis.
Entonces, si el paciente falta a su diálisis, puede que no pase nada, pero el riesgo de que haga un cuadro de sobrecarga de líquido es alta. Y también el potasio. El potasio es muy peligroso, es lo más peligroso en un paciente con insuficiencia renal, porque el potasio tiene que ver con la contracción del corazón. Cuando el potasio está alto, puede dar un paro cardíaco y tú no lo reviertes con medicamentos, nada más con diálisis. A veces da síntomas y a veces no. Ya uno sabe más o menos, si fulano se dializa y no fue y tiene calambre o tiene debilidad, ya tú sabes que es el potasio y tiene que dializarlo urgente. Es una de las urgencias de diálisis. Entonces, un paciente que falta una diálisis, puede que no pase nada. Riesgo. Claro, es un riesgo. Claro. Porque la línea entre una emergencia de diálisis y necesidad de diálisis es muy estrecha. Estamos hablando que el órgano que mantiene el equilibrio para que el cuerpo trabaje bien es el riñón, y un paciente que requiera diálisis tiene menos de un 95% de trabajo del riñón. O sea, está trabajando prácticamente nada. Imagínate lo que equilibra trabajando tan poco. Cualquier cosa en cualquier momento lo puede descompensar. Por eso no recomendamos que falten a la diálisis. No, claro. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? Porque sabemos ya que el agua, o sea, ¿qué más que un paciente esté pasando por este tipo de procedimiento? Oye, es fuerte, dale. Yo por eso te dije ahorita que las restricciones. Es algo que afecta a la persona. Emocionalmente. No, claro, yo escuchándolo, claro que sí, es todo. Sí. Le cambia la vida a la familia y al paciente. Por eso que nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque un paciente no llegue a diálisis y que ya que el paciente está en diálisis, a veces dicen los pacientes de diálisis viven aburridos. Sí, tienen que vivir aburridos. Son pacientes que se toman un promedio de 10 pastillas al día. Son pacientes que tienen que irse a conectar 3 veces a la semana. Son pacientes que algunos tienen que, aparte de la pastilla, inyectarse insulina. Y, por ejemplo, tú dices, yo quiero una pizza con una Coca-Cola. Óyeme, y tú te la comes. Una de las cosas mejores de la vida es tú darte unas alturas de lo que a ti te gusta. Claro, un gustico. No, pero comerlo así. Tú dices, ¿cuántos hay? Jaltate. Pero imagínate una persona que no puede comer una cantidad X de una bebida, de una comida. Wow. O sea, eso tú vives restringido. Aparte de tomar, claro. Obviamente. Entonces, por eso uno tiene que darle comprensión, uno tiene que ser empático y uno tiene que ser amoroso con los pacientes de diálisis. No, para mí la parte humana es lo más importante. Me imagino que ustedes trabajan mucho también con la parte psicológica, y como te dije ahorita, nosotros creamos un vínculo y a veces cuando un paciente tiene un desenlace fatal, a nosotros nos afecta mucho. Imagínate un paciente que va 3 veces a la semana y dura 3 horas en el centro. Es como una familia y son pacientes que no hacen nada sin notificarte. Hay pacientes que tú duras 5 o 6 años tratándolo y la familia se vuelve también parte de tu... y te afecta emocionalmente cuando... Me imagino que desgasta también emocionalmente. Sí, es que es un vínculo. Sí. Es un Más que vínculo desgaste, a ti te da cosa cuando... te afecta cuando... si hay un desenlace fatal. Sí, eso y el personal, eso es algo muy triste, la verdad. Porque no es lo mismo tú llevar a un paciente hoy y no volverlo a ver. A un paciente que tú creas un vínculo y con la familia. No, y hay casos que el doctor me imagino que lo lleva a casa. Tú sabes que hay casos que te tocan, hay gente que te tocan. Sí, son pacientes que te digo, hay casos que yo el año pasado lamentablemente falleció un paciente mío y a mí ese paciente específicamente me afectó mucho porque era un paciente que tenía mucho tiempo conmigo y yo era la confianza de la familia de ese paciente. Pasaba algo que no era de mi área y él me pedía recomendación. Incluso cuando a mí me dio COVID, que nos ingresaron el mismo día los dos. Al paciente. Y él me escribía, ¿cómo sigue? Wow. Imagínate tú cuando... Una familia, claro. Doctor, se crea un vínculo. Usted mencionó que su esposa también es nefróloga. Sí. ¿Ustedes trabajan en conjunto con los pacientes? No, nosotros trabajamos en centros diferentes. A veces discutimos algún caso o problema. Tratamos de no, porque imagínate, diálisis, nefro, el día entero y llevar a la casa, claro, pero sí hay casos que son casos que interesantes o casos donde tú no le has encontrado la vuelta, que uno estila a discutirlo con otros colegas para buscar una opinión y sí podemos compartir, debatir eso. También he escuchado que
lo que uno escucha por ahí, que hay pacientes que ya que están en diálisis, no todos pueden realizarse un trasplante. Hay pacientes que entra a diálisis y sabe que no califica para dicho procedimiento y que eso es lo que va a hacer. Sí, eso probablemente sea un paciente que tenga alguna otra condición, por ejemplo, un corazón muy enfermo. Exacto. La cirugía de trasplante es una cirugía de alta envergadura, no es cualquier tipo de cirugía. Entonces, el paciente tiene que tener una evaluación. Aparte de la compatibilidad, que ese otro mundo, la compatibilidad del órgano, pero el paciente se le hace una evaluación desde el dedo desde el dedo del pie hasta la punta del cabello, porque tiene que estar lo más sano posible de los otros órganos para resistir ese tipo de cirugía. Entonces, un paciente con un corazón, por ejemplo, muy enfermo, que es lo más frecuente, te lo descarta. Entonces, en la estadística que dice, por ejemplo, de 10 o 100 pacientes, ¿cuántos pueden optar por...? El número yo no te lo tengo ahora. Sí, yo te puedo decir que a pesar de que se paró en la pandemia, el programa de trasplante ha ido avanzando de manera vertiginosa en los últimos años, porque hay más especialistas, tanto que preparan el paciente como cirujanos entrenados para hacer el procedimiento. Y, por ejemplo, nosotros en Santiago tenemos un programa de trasplante a nivel privado que ayuda no solamente a los pacientes de ese centro. Por ejemplo, yo te puedo decir que en diciembre se trasplantó un paciente mío en ese centro que no es el que yo laboro. En marzo se trasplantó otro paciente mío en ese centro que no es el que yo laboro. Y actualmente yo tengo un paciente, eso soy yo, pero por ejemplo de mi esposa han trasplantado también en otro centro que no es el mismo. Y actualmente yo tengo un paciente que está muy adelantado en el proceso de trasplante. O sea que esperamos que en los próximos meses se trasplante. Cuando yo hice mi residencia, tú hablas de un trasplante, eso era algo... Ya no, ya el trasplante es una realidad con el trabajo que están haciendo ciertos colegas en esa parte. Excelente. Qué bueno saber que está avanzando de manera positiva. Deberíamos de tener más, porque paradójicamente, tener el país de los países que más accidentes de vehículos de motor tiene y más muertes, debería de haber más trasplantes. Dentro de lo malo, sacar esa parte buena. Pero se ha avanzado mucho. Bueno, yo estoy, para mí uno de los temas más importantes, una de las entrevistas más conscientes que hemos tenido en esta temporada ha sido esta. He aprendido mucho. No, y sobre todo mucha conciencia a toda la población de la nefrología y como que me tocó el doctor hablando, porque realmente es una carga emocional fuerte que ustedes llevan, para serte muy honesto, porque es que va muy de nosotros la mano. Y las técnicas de diálisis, que duran más tiempo que nosotros con el paciente. La técnica de diálisis, si a nosotros nos afecta cuando un paciente... me imagino que a ellos... la técnica, porque uno pasa un rato por la unidad, pero ellos están ahí las 4 horas. O sea, la técnica de diálisis crea un vínculo mayor con él. Y es parte esencial en esa población. Sin la técnica de diálisis... No hay nada. Cuando mucha conciencia de la población, la importancia de cuidarse, de prevenir a tiempo, de ir a sus citas médicas. Exacto. Doctor. Realmente hemos aprendido mucho el día de hoy. Me imagino que nuestros oyentes también. Sí. Doctor, si usted quisiera dar algún mensaje para esos pacientes que puede ser que tengan alguna condición y aún no lo saben, ese es su momento, dar su mensajito, mira su cámara ahí. Bien, para detectar daño renal, en una evaluación normal se puede hacer. Exígenle a su médico de cabecera que le haga su evaluación con su examen de orina, su función renal y sobre todo si tiene alguna condición como la diabetes, la hipertensión, mantenerla controlada, que son las principales causas de insuficiencia renal. Y con relación a ustedes, los que hacen procedimientos, yo diría que para llevar a casa siempre valorar la función renal del paciente, hacerle énfasis si sufre de una enfermedad previa, que algunos la ocultan, como tú mencionaste, si está tomando algún medicamento de una terapia continua, y obviamente saber cómo está su función renal y su estado de salud en general. Doctor, muchas gracias. Y decirle que siempre van a tener un nefrólogo cerca de ustedes. Nosotros, gracias a Dios, no es una especialidad donde hace falta personal. Siempre hay un nefrólogo. Comparte sus redes, dónde está ubicado. Eso es un dato muy interesante. Nosotros ejercemos nuestra práctica privada en la Clínica Unión Médica del Norte, en horarios de la tarde, en el consultorio 626 de la Torre B, sexta planta. Y a nivel de las redes sociales pueden seguirme en mi cuenta de Instagram,
@dr Carlos Cruz Díaz. Ahí voy a salir de una vez. Doctor, gracias. Oye, me Ha sido siento un placer. Sí. Siento que Gracias, estoy igual. recargada de conocimiento. de mucho conocimiento. Muchísimas gracias. Siempre bienvenido a Facialmente. Gracias. Así que esperamos una segunda, porque siento que este tema, Sí. o sea, Yo entiendo que hay que merece- hacer una segunda parte de nefrología. no, de verdad, Claro. no, es real. Siento que este tema no es tan... Pero tú me ¿Sabes estás qué? entendiendo, ¿Tú ¿verdad? sabes La qué comunidad sucede? Que- todavía como que le falta Claro. acentuar la importancia de este tipo de especialidad. Así que te tengo que decir algo. Vamos a tener una segunda. Hay que Claro. continuar, claro. Sí. Hay que continuar. Y me encanta que en sus redes sociales yo veo que él aporta mucho valor. Sí. Yo le estaré aquí, Da doctor. mucho Esa es la conocimiento. utilidad, Yo le estaré la aquí. utilidad que yo le doy a mis redes sociales, tratar de llevar un mensaje que a alguien le pueda servir de salud. Muy bien. Yo le estaré aquí y aprendí muchísimo. Yo dije, Claro. wow, pero mira, el doctor tiene un contenido de valor grandísimo. Seguirlo compartiendo. Gracias por lo que está haciendo también por toda la comunidad y por su comunidad de nefrología. Claro, Realmente. traer mucho conocimiento para República Dominicana, para que la Excelente. nefrología siga creciendo y que las personas tengan más conocimiento sobre ellos. Porque usted sabe que a veces aquí la cosa es más como, eso es lo que está de moda ahora, ¿verdad? Entonces poner la nefrología de moda, para que todo el Exactamente. mundo vaya a Me encanta chequearse. eso. La nefrología de moda. Claro. Gracias, Un placer, doctor. muchísimas A gracias. ustedes por tomarnos en cuenta y siempre estar dispuesto a este tipo de contenido. Gracias. Bye. A veces lo que no ves es lo que más necesitas escuchar. Facialmente Podcast.